Un saludo a todos, Shalom, desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Estamos en una transmisión en vivo. La verdad es que estoy muy contento de estar con ustedes una vez más por YouTube, luego de varios días de estar un poquito alejado de este canal, de compartir con ustedes. Como saben, he estado por unos días un poquito enfermo con gripe, pero Baruch Hashem, gracias al Eterno, ya estoy mucho mejor, mucho más recuperado, solo quizás una tosecita seca, pero eso es en un par de días. Ya espero estar completamente recuperado. Estoy muy contento, les decía, de volver nuevamente a estar acá con ustedes, a poder hacer vídeo, una transmisión en vivo como la que estamos haciendo ahora. La verdad es que estoy muy contento. Besat Hashem, en los próximos días van a venir nuevos vídeos, nuevos temas, así que esperen material y contenido nuevo. En el vídeo de hoy, más que nada, lo que quería es tener con ustedes una especie de diálogo, una especie de, básicamente un comentario a todos ustedes, hablarles un poquito de esta nueva etapa de mi vida, donde estoy, cuál es mi situación en estos momentos, decirles que gracias al Eterno ya acabo de finalizo ahora 2 años de estudios intensivos aquí en Jerusalén, en este yeshiva, en esta escuela, y bueno, cierra una etapa de mi vida muy importante en mi preparación aquí en la Ciudad Santa, en la Tierra Santa. Así que, bueno, les voy a hablar un poquito, ¿no?, de cómo ha sido mi experiencia en este tiempo y ahora una nueva etapa de mi vida, dónde voy, qué va a suceder. Así que les voy a contar un poquito de lo que se anticipa, porque también va de aquí, vamos a hablar un poquito también de nuevos proyectos, de la nueva escuela, nuevos cursos, nuevas cosas que van a venir. Les decía, como muchos de ustedes que me vienen siguiendo ya, saben que he estado estudiando aquí por 2 años en una yeshiva ortodoxa. Saben, soy judío observante de la Torá y he venido estudiando por 2 años aquí en Jerusalén. Una yeshiva, para los que no saben, una yeshiva es como un seminario, es como una academia rabínica, es como una academia de estudios judaicos, más o menos para que tengan una idea y puedan saber qué es una yeshiva. La yeshiva es el nombre que se le da para los hombres y una midrashá es el nombre que se le da para las mujeres. Nosotros hay una separación, los hombres van a una escuela y las mujeres van a una escuela para mujeres. Así es la tradición del mundo judío, así es el judaísmo ortodoxo, así es como ha sido toda la vida y es la tradición y la costumbre del pueblo de Israel. ¿A qué se puede asimilar un poco una yeshiva? Una yeshiva se puede asimilar, no es igual, pero para que tengan una idea, la gente que no es judía y que me sigue, parecido como bueno, como les decía, como un seminario, no voy a decir un monasterio, porque no es un monasterio, pero es algo parecido. Saben que en un monasterio hay monasterios ¿verdad? Un monasterio para los hombres, en las iglesias católicas, por ejemplo, que van solamente hombres que van a ser ahí como sacerdotes, que se preparan teológicamente, que están en rezos diarios, etcétera, y no hay mujeres. Las mujeres van a un convento, se llaman monjas. No es igual en el mundo judío, pero es parecido la idea. En el mundo judío tenemos algo que se llama yeshiva, donde jóvenes que se quieren capacitar, dedicados al camino de Dios, a diferencia de las masas de judíos comunes que están cada cual en su vida, trabajando, no sé, pero los que quieren llegar a crecer, a convertirse en rabinos, tienen que ir a una yeshiva. Eso es sí o sí. Nadie que quiera ser rabino puede ser rabino así como así por su cuenta, por la calle, no. Usted tiene que ir a una yeshiva. Entonces, una yeshiva es un sitio donde solamente es hombres varones, chicos jóvenes que nos dedicamos todos los días a el estudio de la Torá, de los textos sagrados, nos dedicamos a los rezos, vivimos un estilo y forma de vida de entregado a Dios, a la devoción, al servicio, al estudio de las cosas sagradas. Vivimos una vida apartada de todo, especial, dedicado a Dios. Entonces le decía, para que tengan una idea, es como parecido a la gente que son cristianas, tengan una idea un poco cómo es.
Y las mujeres judías, las chicas jóvenes que son judías, van a una escuela para chicas, se llama Midrashá. Igual van a estudiar, allí van, estudian, hacen rezos, igual, pero es para chicas, separado. Entonces, bueno, aquí tenemos compañeros, en estos 2 años de estudio tenemos como compañeros de cuarto, no sé cómo llamarlo a esto, es como la gente que, ¿cómo es la palabra en español? Es como la gente que le dicen becados, como, como alguien que va y tienes como, en inglés se llama roommates, que tienes como más compañeros, chicos que también vienen a estudiar, y he tenido la suerte de compartir con la habitación en donde estoy, una habitación muy sencilla, porque nosotros aquí vivimos muy, muy simple. Aquí no hay lujos. Esto lo conversaba hoy yo con alguien y decía, mira, donde yo estoy, aquí no hay lujos. Aquí venimos a estudiar, aquí venimos a dedicarnos a las cosas espirituales, aquí venimos a dedicarnos a la Torá. Aquí no es de que voy a vivir cómodo y no. Yo voy a mostrar en estos días, voy a publicar una foto de mi camita, mi escritorio, de lo más sencillo, una camita pequeñita, y me hace muy orgulloso. Me hace muy orgulloso de llevar 2 años así, viviendo de manera sencilla, con otros chicos también que han abandonado todo. Muchos han abandonado carreras, muchos han pausado la carrera como lo hice yo en la universidad. Muchos han dejado una vida, otros chicos, por ejemplo, que iban como por el mundo sin rumbo y han enderezado su camino y han venido aquí a Israel a dedicar su vida a esto, a Dios, a las cosas espirituales. Y, y han decidido vivir una vida simple para poder recibir la Torah, porque entendemos que para nosotros recibir nuestra herencia judía, recibir la Torah es de un valor mucho más elevado que cualquier dinero, posición o lo que sea que te puedan ofrecer. Sí, muchos que van a concluir aquí van a regresar a Estados Unidos, a sus países, van a ir a trabajar, van a ir a la universidad. Ahora sí, porque una vez que acaban estos 2 años, usted regresa, puede ir a la universidad, usted trabaja, usted hacer negocios, a emprender la vida, como decimos. Pero dedicar 2 años de tu vida a esto para nosotros es muy importante. Y yo les decía que aquí hemos sido 25 chicos que hemos estado acá en esta escuela, es una escuela pequeña, escuelas que tienen hasta 200, 300 estudiantes, las más grandes aquí en Israel. Y hemos sido 25 chicos, la mayoría de todos chicos americanos que hemos venido acá. Hemos pasado muchas cosas, les decía. A vivir de forma humilde, de sencilla. Les decía, la habitación que tenemos nosotros es una habitación que la compartimos 3 chicos, por ejemplo, la habitación mía, que es la más grande, y ahí vivimos ahí apiñaditos así, pero no, eso a nosotros no nos interesa, lo que nos importa es estar aquí, aquí con los libros, con la Torá, con los rabinos, con los sabios, en la Tierra Santa, en una camita simple, sencilla, un escritorio que es básicamente una mesa compartida entre dos, y no somos los únicos. Así han estudiado todos los grandes sabios, los grandes rabinos judíos de todas las épocas, así ha sido. Y que nosotros continuemos con esa tradición de entregarnos a este camino espiritual, me enorgullece mucho, me alegra muchísimo de haber pasado estos 2 años así, viviendo de manera simple, sencilla, compartiendo, conociendo personas. Ha sido una experiencia muy, muy especial, muy única. Y les decía, quizás en estos días voy a publicar una foto para que vean de mi dormitorio, la camita tan sencilla, pero lo hago ¿por qué? Para muestra de testimonio, como muestra de fe, para inspirar a otros chicos, a otras personas que también quieran hacer esto, que sepan que vale la pena, que sí se puede, que es importante. Han sido 2 años donde han pasado muchas cosas, wow, guerras, conflictos, amenazas de conflictos grandes. Les decía, bueno, desde el año pasado que hubo los ruidos de guerra entre Israel y Hamas, desde el 2022 hubo un momento en que hubieron muchos ataques, porque aquí la gente ve las noticias ahora y dice, "Ah, pero aquí en Israel se vive constantemente todo el tiempo los ataques de Hamas y los misiles. Y la gente que vive en la frontera con Gaza, eso es constante toda la vida. Ahora, después de octubre 7, es que wow, la gente ha visto como que algo grande, pero
Los judíos que vivimos acá en Israel, por lo menos en esa zona de la frontera con Gaza, todo el tiempo están bajo ataque, todas las semanas. Yo recuerdo en el 2022, cuando vine, que estuvo así a punto de una guerra, cuando Hamas lanzó un ataque muy grande. Incluso lanzaron hasta unos misiles para aquí, para Jerusalén, yo recuerdo ese día. Y Israel llevó todos los tanques hasta la frontera, pero al final se retiraron. Y bueno, ya se veía venir un conflicto grande. Luego pasaron grandes cosas. Llegó el COVID en el año 2019, 20, 21, hasta el principio del 22 todavía estaba el rum del COVID. También recuerdo por esas fechas también hubo aquí en el Medio Oriente. Yo estaba aquí en Jerusalén, recuerdo, en el 2019, 2020, y fue la fecha en que hubo la muerte de un gran oficial iraní llamado Soleimani, que los americanos lo eliminaron. Y yo recuerdo que había amenazas, se pensaba que iban los iraníes a atacar Israel, que iba a haber algo grande. Había también amenazas. Luego, bueno, hubo la tragedia de octubre 7, de ataque terrorista de Hamas, más de 1.200 civiles, personas en Israel asesinados, masacrados, niños quemados vivos, horrible la tragedia. Y bueno, todo el conflicto de la guerra, que ya es una guerra que, bueno, se desató una guerra a gran escala con un ejército terrorista como es la gente de Hamas, Hezbollah, que hasta hoy está todo ese tema, ¿no? Vivimos momentos también épicos, digamos, tensos, ¿no? Cuando el ataque de Irán, hace unos meses, ¿se acuerdan ese ataque de Irán-Israel? Así que han sido 2 años muy, muy intensos, de mucha actividad aquí en el Medio Oriente, de ver también en el mundo, ¿no? Cómo tanta convulsión que hay en el mundo, cuánta ignorancia que hay en el mundo, es increíble. La gente que no tiene 2 centímetros de frente, que es analfabeta totalmente de lo que pasa aquí y se pone a dar opiniones sin saber nada. No sabe ni de historia, ni de la religión, ni de la cultura, ni de nada de lo que pasa aquí, y ves a la gente dando vuelta en el mundo. Bueno, tantas cosas que han sucedido. Nosotros por nuestra parte acá les decía, aunque vimos todos estos hechos, siempre les digo, mi mensaje siempre ha sido el mismo. Mi mensaje siempre es un mensaje por la paz, mi mensaje siempre es un mensaje por la unidad, eliminar la intolerancia religiosa. Siempre he criticado eso. Siempre he criticado esas religiones que dicen, si no te conviertes a mi religión, vas para el infierno. O ese tipo de odio al otro porque es de otra religión o porque tiene otra ideología. Saben que algo que me ha caracterizado siempre es buscar la unidad. Esas religiones que están unos fajados con otros y que dicen que tienes que convertirte en la de ellos y que si no crees en mi Dios y que lo otro, son gente fanáticos, religiosos, extremistas. Dicen que son monoteístas, pero por la forma en que se comporta parece que son politeístas, porque si son todos monoteístas, ¿cómo es posible que quieras convertir a uno monoteísta a lo tuyo, que también es monoteísta, y obligarlo a la fuerza o a matarlo o a terrorismo? Entonces eso es fanatismo, eso es extremismo religioso, y son gente que son farsantes que se escudan en la religión. Entonces, bueno, vemos tanta locura que hay en el mundo, pero siempre el mensaje mío ha sido un mensaje por la unidad, un mensaje por la paz, un mensaje entre judíos, musulmanes, cristianos, budistas, hinduistas, quien sea. Somos todos seres humanos, somos todos creados a la imagen y semejanza de Dios. Siempre me gusta enfatizar mucho el concepto judío, donde en el judaísmo no se obliga a nadie a convertirse al judaísmo. Al contrario, si alguien viene y quiere ser judío, le decimos no. Porque usted, donde usted está en su religión, usted también está sirviendo a Dios, porque Dios es uno. Y usted también va a ir al paraíso, a lo que usted crea, al cielo, no importa lo que usted lo quiera llamar. Usted quédese ahí. El judío no obliga a nadie a convertirse, el judío no cree que su religión es la única, ni la verdadera, ni nada de eso. Esos no son conceptos en la boca del judío. El judío dice, el cristiano siga por ese camino, usted también está con Dios. El musulmán siga por ese camino, usted está con Dios. El budista, el hinduista, quien sea, usted sigue ahí, en ese camino. Y dedíquese a trabajar por la paz, por la unidad. No me hables de Dios cuando quieres matar a tu hermano y estás con la intolerancia religiosa y el odio religioso. Entonces siempre me ha caracterizado, y ustedes lo saben, es ese llamado por la paz, por la unidad, no solamente en la región, también en el mundo.
Ojalá que toda esa gente que se escuda detrás de la religión y que manipula a millones de personas, a las masas, cambie los niveles de conciencia de la humanidad para que lleguemos a esa integración, a ese nivel de paz, realmente de hermandad, y que se acabe la hipocresía religiosa que vemos lamentablemente, política, hay tantas cosas que están pasando en el mundo. Es decir, la tarea que tenemos no es fácil, pero no es imposible, porque siempre queremos compartir un poquito de luz, siempre queremos compartir un poquito de conocimiento, siempre queremos animar a las personas a que estudien. Siempre les digo, hay gente que se pasa todo el tiempo hablando de estupideces, que no saben, no saben ni de historia, no saben ni de historia judía, ni de la historia de esta región, y se abren la boca a hablar estupideces. Entonces, la gente, esas personas se ignoran, esas personas hay que educarlas, hay que también ser pacientes. Pero yo siempre animo a todos mis estudiantes, a toda la audiencia a prepararse, a estudiar. Vaya, lea, busque todos los libros, busque información, vea, no escuche una opinión solo, vaya a la otra opinión, qué dice el otro. Escuche incluso la opinión que usted no quiere escuchar. Escuche lo que quiere decir la otra persona, infórmese. Se trata de que el ser humano tiene que elevarse, que sea una persona culta. Es imposible que en el siglo XXI que estamos haya personas todavía con intolerancia religiosa, con fanatismo, que cuando tú en realidad escuchas lo que dicen te das cuenta que son una partida de gente ignorante, que es lo que son dignos de lástima. Entonces no queremos eso. Siempre enfatizo, como digo, a mis estudiantes, el estudio. Hay que estudiar, hay que informarse, hay que tener cultura. Esto es muy importante. Si no, de lo contrario, señores, el mundo no cambia, sigue todavía más la división, los conflictos, y no queremos. Queremos trabajar por la paz, queremos trabajar por la unidad, por la unidad. Siempre estoy buscando la manera también, ojalá que más adelante un día se me presente la oportunidad de trabajar en los acuerdos abrahámicos, buscar más la unidad entre los judíos, musulmanes, cristianos, budistas, hinduistas, quien sea. Somos todos seres humanos, todos somos seres humanos. Y precisamente en ese camino que me he trazado de la senda espiritual, de ayudar a mi hermano, al prójimo, no importa quién sea, no importa de dónde es su cultura, no importa de qué país sea, no importa de qué religión sea. Yo no veo religiones, yo veo seres humanos, yo veo almas, yo veo neshamot. A mí no me interesa quién es, de qué país, de qué cultura, de qué religión. Yo veo a un ser humano, un neshama. Aquel que está bien, cuando ve a otra persona, lo que ve es una religión o lo que ve es una cultura, es una persona que todavía está en el mundo de la bet, en el mundo de la división. Esa persona no está en el nivel de Aleph, el nivel de Atzilut, que es el nivel de la unidad. En la Kabbalah siempre enfatizamos el nivel de la unidad. Entonces, le decía que hasta la religión sirve para crear divisiones y para crear esos conflictos. Es triste, pero queremos llegar a ese nivel de la unidad, de la comprensión. Y precisamente es el camino que me he trazado, el camino de educar en esa senda, ¿no? De hermanarnos todos los seres humanos, no importa religión, cultura, lo que sea. Se respeta a cada cual. Como yo tengo mi religión y mi cultura, yo respeto también al otro. Entonces, esto se trata de ese aspecto. ¿Qué va a pasar ahora, luego de estos 2 años que voy a finalizar ya? Pues les decía, estoy ahora en un proceso de transición para una nueva escuela. Gracias al Eterno, voy a comenzar a estudiar ahora. Como saben, continúo con mis estudios, mi preparación rabínica. Son muchos años de estudio, no es tan sencillo. Entonces, ahora, gracias al Eterno, voy a comenzar a estudiar en una nueva escuela para recibir ordenación rabínica oficialmente de los grandes sabios aquí en Israel. Entonces, voy a estar en una nueva escuela, sefaradí, aquí en Jerusalén, en el mismo corazón de la ciudad vieja de Jerusalén, justo al lado del Muro de los Lamentos, del Cótel. Voy a estar en mi escuela. Ya estuve hoy allí, conversé con los rabinos, he estado esta semana, otros días. Entonces, con el favor del Eterno, esta es otra nueva etapa de mi vida. Otra nueva escuela de estudios aún más avanzados, porque todo es en hebreo. Y ahora nos vamos a dedicar al estudio de leyes. Voy a estar, no sé qué tiempo me va a tomar, puede ser que me tome 1 año, 2 años, 3 años, no lo sé. Pero eso va a ser muy, muy fuerte, porque es una escuela de un nivel más elevado. Y ahora, básicamente, me van a preparar, me van a capacitar en diferentes áreas.
principalmente ahora en lo que toca ya de los conocimientos rabínicos, que es el tema de las leyes, el tema de kashrut, el tema de la comida kasher, y van a ser años de estudio del Shulchan Aruch, de las leyes judías, de exámenes, porque te evalúan. Es muy exigente realmente, así que gracias al Eterno tengo ya la escuela, entonces estoy muy contento de ese sitio, porque es un sitio que he visto, bueno, me ha gustado, y les decía, es todo ahora estudiando todo leyes, y cómo funciona, cómo guiar una sinagoga, y eventualmente también me van a preparar en el tema de Shehitá. Shehitá es estudiar las leyes que tienen que ver con el degüello de los animales, cómo se matan los animales, las leyes, cómo se prepara la comida, las carnes, todo eso que es importante en el tema de la comida kasher. También nos dan la oportunidad de estudiar Safrut, ¿saben? Los escribas, los sofer, los que escriben los rollos de la Torá a mano, con pergaminos, con tinta, con las plumas, con los que escribimos las mezuzot, todo eso. El Ketoret, todo eso se escribe a mano. También tengo la oportunidad de que de que me prepare un rabino, Hazdanut, que es son los que dirigen los rezos en la sinagoga. Bueno, la verdad es que hay muchas oportunidades para prepararme fuertemente en todas las áreas de lo que es dirigir una sinagoga. Y eventualmente, una vez que ya lleve un tiempo en esa escuela, lo lindo de esa escuela es que te envían al mundo. Una vez que me han preparado por 1 año o 2 años, el tiempo que aproximadamente que tome, sucede que a los chicos que nos graduamos de ahí, nos envían a diferentes partes del mundo a servir y ayudar en diferentes sinagogas y comunidades. Entonces, esto nosotros lo llamamos como un shaliach. Un shaliach, traducido al español, significa es como un enviado, o lo que los cristianos llaman a eso un apóstol. Nosotros no usamos esa palabra de apóstol, pero shaliach, traducido al cristianismo, lo traducen como apóstol. Apóstol significa un enviado. Entonces, nosotros es así, es un shaliach, y me pone muy contento porque eso me da la oportunidad de viajar por el mundo para ayudar a mis hermanos, para servir en las sinagogas. Entonces puede ser que me envíen, puede ser que me envíen a América Latina, me pueden enviar a Argentina, a Perú, a Chile, a México, a África, no sé, a La Habana, a Nicaragua, a Panamá, donde quiera que haya una comunidad judía, que haya necesidad de ayuda, entonces es probable que me envíen a un sitio de eso. Me envíen por 1 año, 2 años, algún tiempo, regreso a Israel y así me envían a diferentes partes del mundo. Eso es lo que se conoce también como un misionero. Así lo llaman para hablarles en el lenguaje que ustedes me puedan entender. Es como un misionero, una persona que va ayudando en diferentes sinagogas y comunidades del mundo a fortalecer las sinagogas, dando discursos, shiurim, ayudando en los rezos. Y yo creo que es una etapa muy linda que viene ahora frente a mí, que me alegra mucho porque yo siento que eso es un camino de entrega total al camino de Dios, al camino espiritual. Ese es el camino de los sabios de verdad. Ese es el camino de los Mekubalim, ese es el camino de los cabalistas. Ese es el camino de verdad de los sabios de la Torá, de los sabios de Israel. Y me pone muy, muy contento de que me puedan utilizar para servir en comunidades por el mundo, como un misionero, como un enviado, como un shaliach. Porque ese es los pasos que han tomado todos los adikim, todos los que han sido santos en el mundo judío, han servido como misioneros, como enviados a diferentes partes del mundo, a África, América Latina, Estados Unidos, a diferentes partes del mundo, y la verdad es que me pone muy, muy contento. Así que, bueno, es un camino largo, les decía, no es tan pronto porque ahora vienen etapas de por lo menos 1 año, 2 años de estudios. Y bueno, este es el camino que me he trazado. Es un camino que ya yo lo soñaba, lo conocía, porque desde hace 6 años, 6, 7 años atrás, ya yo soñaba desde que estaba en Estados Unidos en venir y estudiar
aquí en Jerusalén, y en la misma escuela donde voy a ir a estudiar, es la misma escuela que hace 6 años yo descubrí por primera vez y quería ir a ese lugar. Y después de 6 años, aquí estoy y ahí voy a estar en esa escuela. Es para que ustedes vean cómo cuando uno desea algo de verdad en su corazón, las cosas se manifiestan en la vida de las personas. Y Dios hace posible. Y uno tiene lo que llamamos revelaciones, corazonadas, no sé cómo llamarlo. Solo sé que ese lugar que yo vi hace 6 años, yo dije, en ese lugar, en Israel, ahí yo quiero ir a estudiar. Y aquí estoy. Y bueno, también desde hace al menos 2 años atrás, igual, como saben, en el mundo espiritual, he tenido ciertas revelaciones que se me han dado del mundo de los espíritus, donde igual se me ha revelado, se me ha dicho que voy a ir a estudiar a tal sitio, que me van a enviar por el mundo, a comunidades. Entonces, ya lo sabía también. Así que ya desde el mundo espiritual es algo que me venían hablando de esto. Así que bueno, esta es un poquito la nueva etapa de mi vida en estos momentos. Es probable que en un par de semanas esté por los Estados Unidos. Voy a estar un corto tiempo, quizás algunas semanas en Estados Unidos y luego regreso a Israel mientras me preparo para esta nueva etapa de estudios intensivos, rabínicos, aquí desde la ciudad santa de Jerusalén. Entonces, bueno, este es un poquito de esta nueva etapa de mi vida, este nuevo camino espiritual, de mucho más preparación, de mucho más crecimiento, de los grandes sabios, de la mano de los grandes sabios del pueblo de Israel. Así que bueno, quería informarles a todos para que sepan. Entonces, bueno, la verdad es que estoy muy contento y quería compartir todo esto con ustedes. La verdad que también hacía ya, les decía, hacía más de una semana que no hacía vídeos. Hacía un vídeo aquí y allá, pero no realmente como ahora, como una transmisión o vídeos más seguidos. Ahora que estoy un poquito mejor, Besat Hashem, que en los próximos días pueda hacer más videos, más educación. Decirles que en cuanto al tema de la enseñanza, yo tengo preparado ya al menos 2, 3, 4 cursos para dar. Es que hay tantos materiales que podemos dar de clases en la escuela. Aquellos que todavía no lo saben que tenemos una escuela online. Usted puede ir al internet a joelbenhabib.org y va a encontrar la página web. Va a la parte que dice cursos. Va a dar un clic ahí y lo va a llevar a nuestra escuela de Kabbalah online, el Instituto de Estudios Cabalísticos Rabbi Shalom Sharabi. O puede ir al internet y ponerlo así, Instituto de Estudios Cabalísticos Rabbi Shalom Sharabi. En cada vídeo, en la descripción, siempre dejo los links y usted puede ir a la escuela, se puede registrar como estudiante, puede también adquirir los materiales que tenemos. Ya tenemos varios cursos colgados, tenemos conferencias. Una vez que usted se registre como estudiante, tiene varias opciones, o adquiere el material de forma individual, y una vez que usted se registre y tenga el material, es de forma indefinida. Puede ver las clases cuantas veces quiera, a su ritmo, puede estudiar sin problemas. O si lo desea, también puede hacerse miembro de la escuela. La membresía del canal permite que por un precio módico pueda adquirir muchísimos más cursos y materiales, porque mi objetivo es que usted se eduque, que usted aprenda, que usted reciba información. Entonces, tiene todas esas opciones súper asequibles para que la persona pueda prepararse, y lo cual nos ayuda a nosotros a seguir creciendo la escuela, produciendo más materiales, más cursos, más educación, que es lo más importante. El próximo curso que quiero iniciar en la escuela de Kabbalah, saben que estudiamos cada semana en vivo por Zoom, desde aquí, desde Israel. Entonces, el próximo curso que quiero empezar, ya haré los anuncios en el momento, quizás en las próximas semanas, pero el curso que quiero dar es un curso muy fuerte, porque vamos a dar un curso de demonología, del mundo de los exorcismos en el mundo judío, en el mundo de la Kabbalah. Entonces, vamos a hacer un análisis de al menos 7, 8 casos de exorcismos. Vamos a hablar de todo ese mundo, qué son los shedim, qué es una posesión, cuáles son los síntomas, el tema de las brujerías. Vamos a hablar de los tipos de posesiones
negativas y posesiones benignas, o sea, positivas. Vamos a hablar de casos de rabinos que tenían la capacidad de incorporar espíritus y hablar. Vamos a hablar de grandes sucesos que se dieron aquí en Israel, en Safed, en los años 1500, en las comunidades judías, los años 1500, 1600. Hubieron grandes exorcismos que se dieron acá. Entonces vamos a estudiar todo el tema ese de los shedim, de los demonios, de cómo se manifiestan estas posesiones, estudiando casos reales. Haremos un análisis de los diferentes manuscritos, documentos que nos han llegado a nosotros hasta estos días, de Rabí Isaac Luria y de los discípulos de Darizal, los diferentes exorcismos que hicieron estos grandes cabalistas. Así que va a ser un curso muy, muy fuerte. Es un curso que se los recomiendo mucho a aquellas personas que les interesa el tema paranormal, el tema espiritual, porque usted va a aprender mucho sobre cómo funciona ese tema. Vamos incluso a dar algunas pautas de cómo se realiza un exorcismo judío. Y podremos incluso dar algunos textos que se usan a la hora de hacer los exorcismos en el mundo judío. Entonces esto va a darle una capacitación y una preparación a aquellas personas que tengan que lidiar con esto, con el tema del exorcismo, o si alguien está siendo atormentado por espíritus, también tendrá la oportunidad de hacer preguntas. Usted va a interactuar conmigo en vivo, por Zoom. Las clases son en vivo, como ustedes saben, y quedan grabadas cada semana y quedan en la escuela ahí para siempre. Usted las puede ver cuantas veces desee. Entonces vamos a estudiar un libro, un material muy, muy importante que nos habla del tema de los D-Books, que es el tema de las posesiones en el mundo judío. Hay varios cursos, les decía, hay mucho material de cábala avanzada, pero bueno, poco a poco tenemos que ir organizándonos. Así que atentos. Todavía no voy a dar la fecha porque estoy, como les decía, estoy en el proceso de transición ahora de esta escuela a la nueva escuela. Una vez que esté todo establecido, entonces vamos a dar los detalles, pero ya desde ya les doy un adelanto de qué va a ser el próximo curso que vamos a tener en nuestra escuela de Kabbalah. Eso no va a ser por YouTube, recuerden. Las clases en vivo, por Zoom, donde usted puede hacerme preguntas, puede conversar y plantearme sus cuestiones y estudiar, son por nuestra escuela, Instituto de Estudios Cabalísticos Rabbi Shalom Sharabi. Y desde ya usted se puede registrar y tomar los cursos que ya están grabados, etc. Entonces, Besat Hashem, que en las próximas 2 semanas, quizás aproximadamente, tengamos la oportunidad de comenzar este curso, pero que sepan que es el curso que tenemos pensado para ahora, para este verano, a finales del mes de julio. De mi parte, bueno, yo agradecer muchísimo a todos mis seguidores, a todos mis estudiantes, a toda la gente linda que siempre me escribe, que me envía tiene buenas intenciones para conmigo. Déjenme decirles que en el día de hoy estuve en el Cótel, en el Muro de los Lamentos, y bueno, allí hice rezos especiales, grabé un vídeo que lo voy a publicar mañana, donde estuve allí, les decía, haciendo unos rezos y llevando también los mensajes que ustedes me envían. Porque hay muchas personas que me han escrito, que me escriben pidiendo rezos para sanación, parnasá, diferentes situaciones. Y hay gente a veces también que me envía sadaká y dice, mira, esto es para una petición en el cótel, o esto es para ketoret, o para un rezo, lo que sea, y me envía sadaká. Y yo quiero que sepan que yo cumplo con las peticiones que las personas me envían. Quizás no me alcance el tiempo para responder a cada gente porque son muchos mensajes, y por eso grabé ese vídeo allí en el cótel para que vean que voy al lugar, que fui al cótel, que llevé sus mensajes, que los deposité allí, que recé por ustedes, que hice peticiones por ustedes. Entonces mañana, Besat Hashem, voy a publicar el vídeo cortito, es un vídeo cortito, pero para que vean la evidencia de que ustedes están en mis rezos, y que también esas personas que envían sadaká, que envían peticiones, y que me han pedido que la sadaká que envíen es en mérito de la recuperación de la salud de una persona, o un rezo especial por alguien que esté enfermo o algo, y que me han pedido que vaya a rezar al Muro de los Lamentos, allí lo he hecho. Entonces mañana pienso publicar ese vídeo. Como siempre, las personas que quieran comunicarse conmigo lo pueden hacer a través de la escuela. Usted puede ir a mi página web, joelbenjavi.org. Usted va a ver que hay unas opciones ahí
para la gente que quiera pedir rezos en la sinagoga, la gente que quiera pedir rezos especiales con la Ketoret, el muro de los lamentos, todo eso. En la página web están las opciones para cada una de estas cosas y está también la opción para el que desee de su corazón y enviar una sadaká en mérito de esa acción. Ahí tiene la oportunidad. Y siempre digo así, porque es lo que sale del corazón de la persona, no porque yo lo diga o porque yo pida algo, no. Tiene que salir del corazón de la persona. Y aquellos que lo desean, ahí tienen la opción. Siempre enfatizamos también que para nosotros la importancia de cuando uno quiere lograr algo en el mundo espiritual, tiene que tener méritos espirituales. Cuando una persona da sadaká, está teniendo un mérito porque hizo una acción de bien. Usted ayudó a una persona en la tierra, del mundo espiritual te van a enviar también ayuda espiritual, sanación y bendición espiritual. Por eso es que nosotros los judíos, algo muy importante siempre es la sadaká. Siempre buscamos la forma de ayudar al necesitado. Cuando incluso hay una gente que está enferma, aquel que tenga el libro de rezos judíos sabrá, busquen el sidur de rezos que dice, rezo para una persona enferma y dice, fulano de tal, con nombre y apellido, pam, pam, pide un rezo y un paréntesis, que da sadaká para la recuperación de la persona que está enferma. Porque ya he explicado en otros vídeos, lo puede buscar en el canal. La sadaká libera a una persona y lo salva de la enfermedad, de la muerte, de peligros, de cosas grandes. ¿Por qué? Porque usted está haciendo actos de bien. Sadaká no solamente es dinero, ya lo he explicado, busquen los vídeos donde he enseñado esto. Sadaká no solamente es dinero, sadaká también es hacer un acto de bien. Sadaká es darle un plato de comida a una persona que lo necesita. Sadaká es cuando hay una gente que usted lo ve que le hace falta un vaso de agua, hasta un vaso de agua se le da. Sadaká es cuando hay una persona que está triste y decaído y usted le da una palabra, un mensaje espiritual para animar a esa persona, para fortalecer a esa persona. Hay muchas formas de hacer sadaká. La más común, es cierto, es la parte de la gente que da dinero, que es importante, y más la gente que apoya a aquellos que estudian Torah o los que estudiamos la Kabbalah, porque eso le da un mérito a la persona en el estudio que hace el que estudia Torah y alguien lo apoya económicamente. Se entiende que el que está estudiando Torah y alguien lo apoya económicamente, el que apoya económicamente es como que comparte el mérito del estudio y comparte la bendición que viene en el estudio del que se dedica a la Torah. Eso es algo que está más que claro para nosotros los judíos y por eso es que hay mucha gente que apoya las yeshivot, los centros de estudios judíos, porque muchos no pueden venir a estudiar, pero sí apoyan para que otro pueda estudiar. Y siente que haciendo eso está ayudando, que está participando y que está recibiendo la bendición por ello. Y bueno, hay muchas opciones de recibir bendición espiritual. Vaya a mi canal de YouTube y ponga así Sadaká, Joel Benjamín, le va a salir muchos vídeos, muchas clases donde yo he hablado sobre esto, de los beneficios que hay para salvación, gente que está enferma, reciba salud, tantas cosas que hay grandes secretos en el tema de la Sadaká. Entonces, volviendo a ese tema, quiero que sepan que aquellos que de su corazón ha salido a enviarse de acá pidiendo en mérito para la sanación de alguien o que hiciera un rezo especial o que fuera al cótel, ahí grabé ese video que lo voy a mostrar mañana, como he mostrado tantos videos, mostrando que fui allí, deposité la notita con sus nombres, con sus peticiones, hice rezo por ustedes. Y también quiero que sepan que hice rezo, he hecho como siempre, hago rezos diarios por todos mis estudiantes, por todos mis seguidores, por la gente que me ve en YouTube. Como siempre, exhorto a todos a hacer rezos y pedir por la paz mundial. Nunca usted pida para usted. No, no pida tampoco por usted, ni por su familia solo, ni por la gente de su religión. No. Pida por eso, sí, pero pida también por el mundo. Pida también por cada ser humano. Pida también porque se derrame la misericordia de Dios sobre cada ser humano. Cuando usted está orando y usted tiene una necesidad de sanación, alguien que está enfermo y dice, Dios mío, ayúdame, tráeme la sanación. Claro que es importante pedir la sanación por usted, claro que sí. Pero no solamente pida por usted y diga, trae la sanación también para toda mi familia, para todos mis hermanos, para todo ser humano que esté padeciendo por enfermedad, por problemas de salud, por problemas de economía. Siempre, esto se llama la conciencia universal. Es tiempo ya de romper esas cáscaras, esas clipotes, esas barreras mentales
que nos dividen en religiones, que nos dividen en culturas, y vemos todo lo que está pasando en el mundo, toda la intolerancia, toda el desastre que hay, la gente matándose unos a otros y con la tontería, el otro de que Dios los mandó y se vuelan en pedazos en el nombre de Dios y con estupideces como esa. ¿Hasta cuándo? Eso es fanatismo y extremismo religioso. Hablemos por la paz, por la paz. Si aquel cree en una cosa que es diferente a lo que yo creo, bueno, respete a aquel que cree diferente. El judío no va a convertir a nadie a su religión, ni uno cree que tienes que convertirte a mi religión para salvarte de nada. Aquí no hay que usted sea un buen ser humano, sea un Benei Noach, que de eso también voy a hablar en otros vídeos, voy a hacer unos cursos sobre lo que es el ser Benei Noach, las 7 leyes de Noé, de ser un buen ser humano, de creer en un único Dios, de establecer cortes de justicia, etc. Entonces todo eso lo voy a explicar también en un próximo curso con el contexto de la Kabbalah, porque es el concepto de los sabios judíos, de otra vez se respeta las creencias y las religiones de cada cual. Y usted en su religión, en su cultura, usted también está conectándose con Dios. En su nivel, como el judío se conecta con lo suyo desde su religión. Pero el judío no piensa, oh, yo, mi religión, sí, la tuya no, o esto, no, que son tonterías. Entonces, ya es suficiente de que haya gente por ahí con otras religiones, con ideas extremistas. No, trabajemos por la paz, trabajemos por la unidad, trabajemos por elevar los niveles de conciencia. Debe haber un trabajo real, no puede quedarse todo en palabrerías, en las iglesias o en la sinagoga o en las mezquitas y después la gente matándose. No, todo esto sería falsedad. No, hagamos un cambio de conciencia real. Y por eso le digo, usted puede hacer ese cambio desde su propio hogar, desde el momento que usted está haciendo una oración, una tefilá, y usted está pidiendo a Dios por usted y por su familia, pues mire, pida también por su hermano que está en la India, que está en África, que está en América Latina, que está en los países árabes. Pida por todo el mundo, por la paz. Pida por la paz, por la hermandad. El cristiano que pida por la paz, que pida por el judío, por el musulmán, por por el budista, quien sea. No nos fijemos en los que nos diferencian, vemos neshamot, seres humanos. Y yo le aseguro que si usted comienza a hacer eso, y cada ser humano, imagínense qué pasaría en el mundo si usted tiene cada ser humano que en vez de pedir por sí mismo, pide por cada ser que vive en este planeta. El musulmán pide por el cristiano, por el judío, el cristiano pide por el otro. Y todo el mundo está pidiendo unos por otros. Señores, el mundo sería otro. Y yo le aseguro que cuando uno hace eso de forma consciente por un cierto periodo de tiempo, esos pensamientos positivos, esos pensamientos con buenas intenciones, esos pensamientos de paz, de unidad, eso va a una respuesta, porque la conciencia de todo ser humano estaría conectada en pedir por el bien del otro. ¿Y acaso no es eso lo que se predica en las religiones, el amor al prójimo? ¿Dónde queda eso? ¿Nada más en el púlpito, en las palabrerías, en la mezquita, en la sinagoga? No. Comience por usted mismo, como siempre digo. Una oración, pida por usted, pida por su hermano. La gente que ve que hay tanto crimen en el mundo, pandillas, enfermedades, bueno, ore también para que se acabe eso. Para que esa gente que está en ese proceder que no es correcto, también deje ese mal camino, las drogas, las pandillas, el robo, que la gente cambie. Ore y pida para que baje, que se abra la misericordia divina y que baje luz al mundo, para iluminar las conciencias de todos los seres humanos, para que haya más entendimiento y hermandad, principalmente por la gente que habla de las religiones monoteístas, para que haya más unidad, para que haya más entendimiento, más armonía entre los seres humanos, entre todas las criaturas, porque el nivel que sigue a esto es ahora preocuparse por todas las criaturas, por toda la creación de Dios. Eso incluye a los animales, incluye también a las plantas, son seres vivos. En un nivel avanzado, dicen los Jajamim, Rabbi Isaac Luria no se atrevía siquiera a matar a un insecto, un animalito, nada. Tenía un respeto muy grande por cada animalito, por cada criatura, por cada ser, porque eso también es creación de Dios. A veces el ser humano es tan egoísta y acaba con la naturaleza, con los bosques, con las plantas, y no se da cuenta que ahí está también la mano de Dios, que ahí también hay vida, que ahí también hay un respeto por el planeta, hay debe haber un nivel de conciencia por el planeta, por lograr lo que, bueno, hoy lo vemos en el mundo, ¿no? La gente que habla de ecología o del planeta, de lo otro,
pero ya lo tenemos en la Torá, ese nivel de conciencia donde entendemos que somos uno. Cuando uno muere, el ser humano muere, ¿y qué pasa? Al polvo. Y de ese polvo, esa carne que se ha descompuesto, eso ahora se convierte en abono para la tierra, que ahora nacerá una planta, un árbol, y luego eso va a ser alimento para animales, y es un ciclo de reencarnaciones y de vidas. Volvemos al polvo, nacemos, regresamos y así. Entonces, al ser humano, dice la Torá en el libro de Bereshit, que Dios nos ha dado esta tierra. Dice así la Biblia, dice la Torá, la tierra la ha dado Dios a los hijos de los hombres. ¿Para qué? Para que la cuiden la tierra. Nos ha encargado este planeta. Para que haya un nivel de conciencia, sí, para que haya integración y unidad entre los seres humanos. Pero también tiene que haber una parte donde el ser humano tiene que preocuparse por cuidar el planeta, por cuidar los bosques, por cuidar la naturaleza, por cuidar los animalitos, etcétera. Todo esto también nos enseña la Torá. Todo esto también nos enseña la Kabbalah. Estas son cosas que quizás muchos no habrán escuchado, pero las vamos a hablar en próximos cursos, porque hoy todo el mundo nos habla de Kabbalah, de espíritus, de meditaciones, pero no oyes a mucha gente hablándote del cuidado de los animales o el cuidado de las plantas. El Rav Kook, uno de los grandes sabios cabalistas de aquí de Israel, el Rav Kook escribe en una de sus obras de que llegaría un día en que el ser humano elevaría sus niveles de conciencia al punto tal que la gente no querría comer incluso carne, decía el Rav Kook, porque llegaría el punto en que la gente sería un poco más como vegetarianos. El Rav Kook vivió en los 1800 y un rabino judío aquí en Israel hablando de vegetarianos, cuando en los 1800 no había todavía esos conceptos como se han expandido en el mundo de comer saludable, de comer verduras, de ser vegetariano y de no comer carnes, por ejemplo. Todo eso se explica, no hay obligación ninguna en la Torá de comer carne, de que es obligado, no. Entonces, son esos conceptos lindos también de la Kabbalah, que los cabalistas han explicado, que yo también quiero rescatar, quiero hablar de estas cosas porque la gente no habla, la gente todo el tiempo es vendiendo historias, espíritus, no sé qué, los mundos, meditaciones. Sí, pero espera un segundo. Unirnos con el todo también implica que nos hacemos uno con la naturaleza, que tenemos también conciencia también de que los animales forman parte de este ecosistema, son energías, son seres, espiritualidad ahí. Las plantas tienen espiritualidad, las plantas tienen curación. Hay una conciencia grande en el bosque, siempre lo hablo, en las plantas, los colores, a la hora de meditar para irse para el bosque. Ahí hay espíritus también, hay fuerzas espirituales, hay muchos secretos espirituales. Besat Hashem, que tengamos la oportunidad para hablar de esto en próximos temas, en Besat Hashem, en próximas clases. Antes de finalizar, voy a finalizar con una verajá, con una bendición para todos ustedes, pero antes quiero darle la bienvenida a José Alfaro, a la membresía del canal de YouTube del nivel superior. Bienvenido a la membresía de YouTube. Siempre digo, hay una membresía en YouTube, pero siempre aconsejo la membresía de la escuela, porque hay mucho más beneficio para las personas, pero bueno, bienvenido. Y también a la persona que ha enviado una sadaká aquí, Isabel, dice, pido oración por mi esposo, que le duelen las rodillas y se le inflaman. Isabel, mucha sanación, mucha refuá para tu esposo, muchas bendiciones para tu familia, para ti, para todos los tuyos, que el Eterno envíe sanación para él, que pueda recuperarse prontamente, refuá Shelema, refuá Tanefesh, refuá Taguf, todo lo bueno de Sat Hashem voy además a tenerlo presente en los rezos. De mi parte, les decía, enviar una verajá para todos ustedes. Hay muchas personas que me están dejando mensajes acá en el chat. Que el Eterno les bendiga mucho. El Eterno envíe salud para todas aquellas personas que están atravesando problemas de enfermedad. Que llegue hasta ustedes la luz desde aquí, desde Jerusalén, la luz espiritual, la luz de la sanación, desde aquí, desde la Tierra Santa para todos ustedes. Que llegue a todos ustedes la bendición de mis maestros,
de la Torá aquí en Israel, y mis maestros también de la Kabbalah para todos ustedes en cada rincón del mundo, cada gente que me está viendo, que llegue a todos ustedes la bendición espiritual, como dice el profeta Isaías, siempre lo menciono. Desde Sión, desde Jerusalén saldrá la Torá para luz para todas las naciones. Que llegue a ustedes, a sus familias, la bendición de la salud, recuperación de todas sus dolencias, de toda enfermedad, que el Eterno les alivie y les traiga la sanación prontamente. A todas aquellas personas que están atravesando problemas de salud, problemas de economía, que el Eterno envíe Parnasá Tová, desarrollo económico, de bendición material. Aquellas personas que están atravesando problemas de economía, que puedan encontrar un buen trabajo, que puedan tener un trabajo estable. Hay gente que quiere comenzar negocios, que quiere vender una casa. Que el Eterno les bendiga mucho y los ayude en estos caminos de la parte de la parnasá, de la parte material. Que llegue hasta ustedes también esa bendición a nivel material, pero que también llegue a ustedes la bendición a nivel espiritual. Aquellas personas que están esforzándose cada día por perseverar en la plegaria, en la tefilá, en la oración. Gente que quiere acercarse al mundo de la Torá, que quiere acercarse a la Kabbalah, que se les abra la jojma, que se les abra el entendimiento, que se derrame sobre todos ustedes esa luz de bendición para que puedan entender los textos, para que puedan entender los materiales, para que se desarrolle en su corazón, como siempre digo, ese amor, esa ternura, esa luz, para que se pueda manifestar en ustedes, en su corazón, esa llama que los pueda llevar a despertar espiritualmente, a sentirse conectados con la Torá, a sentirse conectados con esta espiritualidad, que es la espiritualidad de la Kabbalah, la espiritualidad de mi pueblo, el pueblo de Israel, y que puedan también sentirse conectados todos ustedes con sus sistemas espirituales también, porque decimos en el judaísmo, en Od Milvado, no hay nada fuera de él. Hay un solo Dios y la mano de Dios se manifiesta sobre todas sus criaturas. Que el Eterno les bendiga muchísimo, que el Eterno les acompañe muchísimo a todos ustedes. Todo lo bueno, todas las cosas buenas y lindas. Reciban mi bendición desde aquí, desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel, para todos ustedes. Mucha luz, muchas bendiciones. Un gran shalom para ustedes y para todas sus familias. Sin más, me voy despidiendo con el favor del Eterno. Hasta un próximo vídeo. En estos días les decía, espero estar con ustedes y que vengan muchos proyectos y muchas cosas lindas. Gracias de todo corazón, siempre les digo, por su apoyo. Oren también por mí. Siempre les digo, agradezco mucho las oraciones de aquellas personas que rezan por mí, que envían también pensamientos buenos, porque sus rezos, sus oraciones también me dan a mí mucha fuerza para continuar con mis estudios, para seguir preparando y para poder luego llevar a ustedes todos estos mensajes de paz, de unidad, de armonía, de conciencia de todos los seres humanos. Mis disculpas que no puedo llegar a tantas personas porque hay tantos mensajes que me van dejando. Trato de abarcar en sentido general. Y bueno, espero verlos también en la escuela. La escuela nos da la oportunidad de conversar en vivo, les decía, por Zoom cada semana. Así que los que quieran apuntarse a la escuela pueden ir. Instituto de Estudios Cabalísticos Rabbi Shalom Sharabi. Puede ir a mi página web, joelbenjavi.org. En todos los vídeos hay una descripción, están todos los links, está toda la información. Así que bueno, sin más, mucha luz, mucho cariño para todos ustedes desde aquí, desde Jerusalén, desde Israel, la Tierra Santa. Que el Eterno les bendiga mucho. Shalom a todos.